La agenda política. Fernando Ávila ya está con nosotros, nuestro experto en la agenda política. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto puedes saludar a sus amigos del auditorio. Lluvioso domingo, ¿no? Lluvioso domingo. Bueno, se antoja un poquito para estar tranquilos, ¿En casa? disfrutando un cafecito. Bueno, estoy ronco, aquí platicando con los amigos, por supuesto. Eso es bueno. Oye, y platicando de política, Fer, hoy nos llaman mucho la atención lo que trae el Universal, el Gran Diario de México. Nota principal: ¿los millennials serán el punto de quiebre en la elección del 2018? Por supuesto, y es algo que pareciera que no están tomando en cuenta los partidos políticos, los dirigentes nacionales de las distintas agrupaciones políticas, porque bueno, finalmente este segmento, que como lo señala el reportaje, que ya ha habido algunos análisis respecto de este tema. Estamos hablando de que la elección del 2018 está a poco menos de un año y medio en que llevemos a cabo la elección. El tema aquí es que este segmento importante de la población al que no se le está, insisto, prestando la atención adecuada respecto de cómo poder empezar a entenderlos, cómo poder empezar a comunicarse con ellos, cómo poder empezar inclusive a también el vincularse con sus propias inquietudes, con sus necesidades, con el tipo de país que quiere, y que de alguna manera son quienes también han estado provocando, por lo menos durante los últimos 2 o 3 años, movimientos muy significativos desde el punto de vista político-electoral en otras partes del mundo. México sin duda alguna no será la excepción, y lo que veremos seguramente en 2018, en la elección 2018, será precisamente una irrupción importante de este segmento de la población en cuanto a su participación política, es decir, en que sí acudan a las urnas, en que sí vayan a ejercer el derecho al voto, que también es un elemento que de pronto pareciera que no se está tomando muy en cuenta. Es una nueva generación que sí se interesa en las actividades políticas, que sí se interesa en lo que están haciendo los actores políticos, los distintos representantes de los distintos partidos políticos, sí se interesan en lo que está sucediendo, y que de alguna manera, si no hay una congruencia entre lo que es el discurso, entre lo que son las acciones, entre lo que es la presentación propia del candidato y los partidos políticos, podemos inclusive caer en una circunstancia antisistémica o en una situación en donde el candidato que les represente quizá más ruptura con lo tradicional podría ser el que se vea beneficiado. Oye, ¿y por qué, Fernando? Estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. ¿Y por qué pensar que los millennials en México sí van a ser el punto de quiebre, o quienes pongan de un lado o del otro la balanza? Y este mismo segmento de la población, te voy a dar el ejemplo más claro, sí, y que tenemos más a la mano, y de hace muy poquitos meses: Brexit, Reino Unido. Ellos fueron los que no salieron a votar. Ellos fueron los que dijeron, los que les valió esa decisión. Y el Brexit, los estudios han señalado que el Brexit se toma por la gente mayor, no por los menores. Completamente de acuerdo, pero esto no deja de ser una decisión finalmente. En el caso particular de Inglaterra, esta decisión finalmente de este segmento importantísimo a no participar, a no tomar una... No les importa la política a ellos. No es, era lo que decían esos estudios, lo que se leyó, pues. Y yo creo que es válido. El punto no es tanto que no les importe la política. Lo que están buscando es una nueva manera de entender a la política, que yo creo que ese es el punto medular. Por eso lo señalaba al principio. Pareciera que tanto los dirigentes políticos y los partidos políticos no están entendiendo este nuevo esquema, ni tampoco preocupándose por entender a esta generación que es muy distinta quizá a nosotros por unos poquitos años que estábamos muy poquitos años que estábamos en esta situación, por supuesto, casi, pero que nuestra vinculación o la manera en que queríamos entender el mundo, la política, nuestro país, nuestro gobierno, es distinta como se está manejando ahora. ¿Por qué? Por la irrupción de entrada de estos sistemas de comunicación que, por supuesto, facilitan la información, facilitan la comunicación entre esta generación, y que permite que tenga acceso a información de una manera mucho más rápida, mucho más nutrida, inclusive de una manera que nosotros en nuestra oportunidad quizá ni nos hubiéramos imaginado. Y estos elementos, esta posibilidad de intercambiar puntos de vista, inclusive con personas de infinidad de partes del mundo, la realidad es que les da una visión muy distinta que anteriormente era como que muy local. Hoy todos esos elementos implican una nueva manera de entender, insisto, y de hacer la política. Lo que sucede en otras partes del mundo, en el caso particular que tú mencionabas de Inglaterra, el no querer participar de un sistema como tal, y por eso hablaba de lo antisistémico, que también ha roto con algunos otros esquemas, fundamentalmente en Europa,
es lo que va orientando un poco a esta generación. Por eso insistía, si no se atiende adecuadamente lo que este grupo de jóvenes está pensando, cómo si los partidos políticos no les hablan de la manera adecuada, no logran traducir de manera correcta. No nada más abrir una cuenta de Twitter y mandar twitters. Porque para muchos políticos es que piensan que es eso, ¿eh? El Twitter es como su boletín de prensa, Ajá. en donde simplemente están señalando qué estoy haciendo, dónde voy, de qué, ahora dónde estuve, y ese tipo de cuestiones, por supuesto, no generan una vinculación. No se está entendiendo la nueva forma en que los jóvenes perciben estas redes sociales, perciben la tecnología, e insisto, más allá del vehículo, del mecanismo, la comunicación ha existido siempre, los canales de comunicación siempre han sido muy diversos, este es nuevo, es una nueva manera de comunicarse, pero lo relevante aquí es cómo comunicarse precisamente con esta generación, no solamente el si sé utilizar o no la red social, o si sé utilizar o no estas nuevas tecnologías, sino cómo debo de comunicarme con esta generación, qué es lo que le interesa, qué es lo que está esperando de sus representantes políticos, qué está esperando de los partidos políticos, cuáles son los diferenciadores entre un partido político y otro. Hoy seguramente para importantes grupos de estas edades, no hay una diferencia real entre un partido y otro, cuáles son los elementos distintivos entre los candidatos, en fin, de qué manera poder llegarles a transmitir realmente lo que cada uno de estos, insisto, líderes, partidos políticos, están buscando, están pretendiendo para el país. Y si no, tampoco estamos recogiendo cómo visualizan ellos a México, pues difícilmente va a haber esta comunión. Y es ahí donde puede existir precisamente uno, o que opten más por un candidato que sea, como también ha sucedido en otras partes del mundo, que de pronto sea el que pareciera va contra lo tradicional, va contra el estatus, el establishment, contra lo establecido, contra lo definido, o inclusive, como ya también el ejemplo que ponías, una no participación, una abstención de alguna manera, no tanto racional, pero es una abstención en el sentido de un indicativo de no me interesa la forma en que hoy está haciendo política, y que eso al final altera en mucho los resultados electorales. Pocos no son, ¿eh? Son 24 millones de ciudadanos que están entre 22 y 36 años. 24 Pocos millones. no son, ¿eh? No, desde luego que no de son. Un padrón electoral de cuánto. Pon tú que ellos, de los 24, no todos tengan su credencial del INE y no todos vayan a votar. No todos, bueno, pero ahí ya tiene un rompimiento importante. Pero estás hablando de un padrón electoral de alrededor de 50 millones de personas. No, pues está importante. O sea, finalmente sí hay una circunstancia muy relevante respecto al peso específico que tienen. Órale, no, pues sí son un chorro entonces. O sea, comparándolos si hay un elemento de definición general, pues, con el universo, si hay un peso específico determinante respecto a lo que van a significar precisamente para esta elección. Oye, por eso la importancia. Y rápidamente, ¿los partidos ya le entendieron? ¿Ya se están comunicando con ellos? No me da la impresión de que lo estén haciendo. No tengo la percepción de que en este momento, a año y medio de la contienda electoral, ya lo hayan entendido. Lo que comentamos hace un momento, me sigue pareciendo que la manera tradicional de comunicación se sigue manteniendo en los distintos líderes de los partidos políticos, que no hay esta comunión, esta vinculación, esta traducción adecuada respecto de cómo debe de comunicarse hacia uno o hacia otro segmento, porque también no porque sea quizá un segmento de los más significativos, es el único, sino saber cómo dirigirse a cada uno de los distintos segmentos poblacionales. En este caso particular, la percepción que yo tengo es que todavía no se encuentra esa manera. Sigue manejándose el mecanismo tradicional, tanto de hacer política, de comunicar las acciones tanto de gobierno como de los propios partidos políticos, y de no lograr una diferenciación importante entre los que están en este momento y los que quieren estar. Pues Fernando Ávila, qué interesante tema, ¿eh? Va a dar muchísimo de qué hablar, y sobre todo, insisto, el cómo inclusive estas determinaciones de un segmento mayoritariamente definido pueden transformar radicalmente la realidad del país. Fernando Ávila, muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto, Jaime. Excelente domingo. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Qué interesante, ¿eh? Los millennials, pues sí, serán los que definan quizá la elección del 2018. Pausa, 8:12.